Ok, y dice la señorita de Zoom que estamos grabando y voy a compartir aquí el PowerPoint. Ok. Y aquí compartiendo la pantalla. Ok. Y ahora casi estamos listos. Ok, ¿pueden ver la pantalla que dice la palabra crece discípulo, lección 4? Sí, Exactamente. señor. Perfecto, Sí, correcto. excelente. Entonces, pues aquí estamos, gracias por estar aquí de nuevo para seguir con nuestra clase. La palabra crece, discípulo, y hoy vamos a comenzar a hablar sobre los hábitos de un discípulo y vamos a hablar sobre el primer hábito, pues puede haber más que 5 hábitos de un discípulo, pero en este curso vamos a revisar unos 5 y el primero es hacer el bien. Como siempre vamos a revisar rápidamente las normas para la clase que podemos resumir en una sola palabra: respecto, al llegar preparados y puntuales y mostrando respeto, y muchas gracias a todos por haberlo hecho. Yo estoy muy agradecido, nos ayuda a tener buenas clases en vivo y un buen curso y agradezco a ustedes. Vamos a comenzar con una oración, entonces oremos. Querido Padre Celestial, a través de tu Hijo Jesús, nos mostraste el alcance total de tu amor. Envía tu Espíritu Santo para recordarnos constantemente lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que podamos mostrar su amor a los demás. Bendice nuestro estudio de tu palabra esta noche para que podamos crecer en amor por ti y amor por nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Esta noche, como les dije, vamos a hablar sobre hacer el bien. Es fácil entender este hábito. Es sencillo, ¿cierto? No es muy complicado este hábito de hacer el bien, de hacer buenas obras, de ayudar a nuestro prójimo, a ser amables a nuestros vecinos, a respetar y honrar a los padres, a cuidar a nuestros hijos. Es fácil entender este hábito, pero es difícil hacerlo. Sí, Santos, adelante. Correcto, profesor. Eso iba a compartirle. Realmente es fácil comprender este hábito en cuanto a las personas que amamos, que nos aman, a aquellos con los que son amables con nosotros, ¿verdad? Pero como lo dice en Mateo, me sorprende esa palabra realmente, que nosotros debemos hacer el bien, amar aún a quienes nos odian, hacer el bien a aquellas personas que no nos toleran, hacer el bien a aquellas personas que quieren hacer el mal a nosotros. Ahí es donde está lo difícil de esto, ¿verdad? Esa palabra me ha conmovido a mí realmente, porque fácil para nosotros hacer el bien a aquel que nos agrada, aquel que nos cae bien, el que nos devuelve el bien y todo eso, es fácil, pero difícil cuando ya se trata a la persona que no le agrada a uno. Hasta ahí, profesor. Exactamente, y lo único que podemos hacer es pedirle ayuda de Dios, porque sí, es fácil hacer el bien a los que no nos han hecho el bien. Exactamente, y para los que nos caen muy bien, fácil prestar cosas, ayudar con un quehacer, pero ¿qué pasa con nuestros enemigos y que los que nos han ofendido? Y sí, mucho más difícil. Entonces, y vamos a ver que esta noche, vamos a ver que hay una diferencia entre una buena persona y un discípulo.
porque Jesús mismo dice que incluso los incrédulos son amables a otras personas con quien caen bien, pero es diferente amar a un enemigo. Muchas gracias, Santos. Entonces, y Pablo, el apóstol Pablo también reconoció que es difícil hacer el bien. Leire, ¿podríamos pedirle ayuda su ayuda leyendo Romanos 7, 18 a 19, por favor? Claro que sí, profe. Yo sé que en mí esto es mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Muchas gracias. Entonces, el apóstol Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo, un gran misionero en la iglesia cristiana, él mismo reconoció que debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es difícil hacer lo que debemos hacer. Y es fácil hacer las cosas que no debemos hacer. Pero hay esperanza, hay esperanza. ¿Alguien puede ayudarnos, por favor, leyendo Hebreos capítulo 13, versículos 20 a 21? Aquí tenemos las últimas palabras de una carta a unos cristianos, a unos creyentes, las últimas palabras de esta carta a los hebreos. Un voluntario, por favor. Sí, Santos, adelante, por favor. Sí. Muy bien. Pues entonces dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Santos. Entonces, aquí tenemos esperanza. A pesar de la naturaleza pecaminosa que tenemos, el Señor mismo va a capacitarnos para hacer buenas obras. Él lo va a hacer dentro de nosotros. Entonces, vamos a seguir esta noche revisando las preguntas formuladas en el grupo de WhatsApp. Y habían dos preguntas en el grupo. La primera pregunta, tomando en cuenta Lucas 17, versículos 11 a 17, que también escucharon en el video. Jesús muestra tanto su poder como Dios verdadero, como su gran amor por las personas. Entonces vemos aquí en estos versículos que Jesús es el Hijo de Dios, verdadero Dios, pero también que Él tiene compasión para todas las personas. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo mostró Jesús cada uno de esos atributos en la historia? Haciendo los milagros. Sí, haciendo los milagros. Entonces, en el milagro vemos que Él es Dios verdadero. Él tuvo poder para crear, para resucitar a un joven muerto. Pero también, ¿cómo podemos ver que Él tiene compasión para todos? Verne, sí. ¿Dónde vemos la bondad y la misericordia? Verne Rodríguez, adelante, sí. Cuando vio a la viuda triste, desesperada por la muerte de su hijo único, dice la palabra que la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces ahí vemos la parte humana de Cristo que se compadece, siente enorme compasión por la viuda y después de que se compadece, de que siente ese amor profundo por ella, decide hacer el milagro.
Exactamente, muchas gracias, Bernie. Sí, tenemos este detalle en la historia bíblica, que él vio la viuda y sintió compasión por ella. Entonces, al estudiar esta parte de la Biblia, debemos tomar un momentito para reflejar sobre el amor de nuestro Salvador. Él estuvo presente y activo en la creación del mundo. Como la segunda persona de la Trinidad, presente, activo en la creación de todo el mundo. Y él voluntariamente vino a la tierra para vivir en nuestro lugar. Todos los días lleva la carga de la salvación del mundo. Él conoce el tremendo sufrimiento y la dolorosa muerte que le espera. De hecho, él estuvo rumbo eventualmente a Jerusalén para entregar su vida por todos. Y todavía él toma el tiempo para mostrar compasión por un alma triste y solitaria. Detiene lo que estaba haciendo para primeramente consolarla y luego resolver su problema grande. Era un problema muy grande para esta señora, esta viuda, pues primeramente porque perdió a su hijo. Muchos han dicho que la cosa peor para un padre es tener que enterrar a su propio hijo, que los padres deben morir antes de sus hijos y que es una cosa absolutamente terrible perder un hijo. Tal vez algunos de ustedes han tenido que sufrir este dolor y esta tristeza de perder un hijo. No, yo no podría imaginar esta situación y ella estaba soportando la muerte de su hijo, también la muerte de su esposo y ahora, además de este dolor, ¿qué ella iba a hacer? Ella es viuda, tal vez no tiene trabajo, ahora sin esposo, sin su hijo, ¿cómo ella iba a comer? ¿Cómo ella iba a pagar arriendo? Y Jesús tiene compasión por ella. Muy bien, gracias. Y la segunda pregunta aquí y resuelve su problema, criando a su hijo. Y la segunda pregunta, nuestra lección habla sobre hacer bien a los demás, el tema para esta noche. Según Mateo, que Santos hizo referencia a Mateo en el principio de nuestra clase para esta noche, tomando en cuenta Mateo capítulo 5, versículos 43 a 47, ¿qué circunstancias difíciles nos dan una excelente oportunidad para mostrar el amor de Cristo? Entonces, estamos pensando en circunstancias muy difíciles que pueden crear excelentes oportunidades para mostrar el amor de Cristo. ¿Quién quiere compartir un poco aquí? ¿A quién le gustaría aportar? Y muchas gracias, sí, por el comentario, Rolando, en el chat. Sí, y vemos, no quiero desviarnos mucho, pero vemos la gran compasión del Señor al tocar el féretro, porque era algo impuro. ¿Cómo puede alguien tocar la cama en que estaba los restos de un cuerpo muerto? Esto hace una persona impuro y Jesús lo hizo. Vemos de nuevo, de otra forma, su compasión. Pero sí, Bernie, adelante con el número 2, por favor. El texto bíblico de Mateo, ¿me escuchan? Perdón. Sí, lo escucho muy bien, gracias. El texto bíblico de Mateo nos da la oportunidad de entender cuál es el amor que Cristo nos pide para el prójimo. No basta con amar al prójimo, como decía el compañero, no basta con amar al prójimo que está cerca, sino hay que amar al enemigo, bendecir al que nos maldice, hacer bien a quien nos aborrece
orar por las personas que nos ultrajan, que nos hacen daño o que nos persiguen. Así como Dios hace salir el sol, llueve sobre todos los justos e injustos. Amar a quien nos ama no tiene ningún mérito. Saludar a los que nos saludan o a los hermanos no tiene nada extraordinario. Y cierra diciendo que tenemos que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es básicamente bendecir a las personas que nos maldicen, que nos hacen daño, a quien no nos quiere, a quien de alguna forma nos perjudica. Eso es lo que estamos llamados a hacer como seguidores o discípulos de Cristo. Es una condición bastante difícil para un ser humano. Yo a veces no lo concibo en esos términos. La gente devuelve siempre mal por mal. Si usted va por la calle y a alguien se le atraviesa en el carro, la primera cosa que uno quiere hacer es pues gritar, insultar o decir alguna cosa. Si alguien te insulta, o a veces uno quiere devolver lo mismo. Y alguien decía que es ahí donde se refleja el carácter del cristiano, no en lo que hacemos todos los días, sino en los momentos justos de la vida, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, es cuando se refleja el carácter de Cristo en un cristiano, porque en esos momentos, cuando uno está solo, muchas veces es cuando tiene que reaccionar de otra manera, es cuando usted tiene que orar y bendecir por aquellas personas que en alguna medida pues no nos agradan tanto, que no nos quieren a veces perjudicar, que se colaron en la fila del banco y entonces usted quiere como agarrarlo el pelo y quitarlo de ahí. Pero bueno, hay que orar por ese fulano o por el otro que quiere hacerte daño en el trabajo o el que te quiere quitar el empleo o por aquel que quiere reñir con usted por una situación bíblica y usted simplemente no le queda más que dar gracias a Dios, pienso yo, orar por esa persona y bendecirla. Si le puede hacer el bien, quizás sea lo más útil. Gracias. Muchas gracias, Bernie, y gracias por ser honesto también. Si todos nosotros vamos a ser completamente honestos, tendremos que confesar que había momentos en que no hemos mostrado el amor de Cristo en cada momento, pero poco a poco queremos desarrollar con la ayuda de Dios, pues al estar conectados a Cristo, este hábito en nuestras vidas, y es lo que hace un cristiano diferente, porque sí, el mundo quiere devolver lo malo con lo malo, es la reacción normal de la naturaleza humana pecaminosa. Entonces, a veces puede haber alguien que no necesariamente merece algo bueno por nuestra parte desde nosotros. Puede haber alguien en nuestras vidas, a nuestro alrededor, después de haber hecho algo terrible que no merece nuestro amor. Pero nosotros no merecemos el amor de Cristo. Y no merecemos el perdón que hemos recibido mediante la obra redentora de Jesús. No merecemos la gracia. Entonces, al demostrar amor, al tener amor por alguien, al mostrar amor a alguien, amor inmerecido, estamos demostrando el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, el amor de Jesús por el pecador no es merecido, y comprender esto nos mueve a esforzarnos por mostrar un amor inmerecido por nuestro prójimo, como vemos en Mateo capítulo 5. Muy bien, muchas gracias, Bernie. Muchas gracias, Santos. Vamos a seguir adelante con el contenido para esta noche. Vamos a revisar rápidamente lo que hemos cubrido en la clase hasta ahora. En nuestras primeras clases hemos establecido como una base, una fundación. Hemos visto que un discípulo es aquel que está conectado a Cristo como una rama de la vid.
Y Jesús dice que es Él quien elige discípulos por su gracia. Y somos discípulos en virtud de estar en Cristo. Permanecemos en Él y Él en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Entonces, si alguien quiere tener una fe más fuerte, si alguien quiere tener una relación mejor con Cristo, la manera para hacerlo es estar en la palabra de Dios. Y también podemos recordar que para muchos de nosotros, inició esta conexión en el bautismo. En el bautismo fuimos conectados a Cristo. Y en nuestra última lección vimos que Dios no solo nos ha hecho sus seguidores, sino nos envía a compartir su mensaje con los demás como discípulos. Entonces, sí, somos seguidores, pero también discípulos. Y sí, somos personas comunes y corrientes, pero con la ayuda de Dios podemos hacer cosas extraordinarias. Y la cosa más maravillosa que podemos hacer es compartir el mensaje salvador de Jesús, las buenas nuevas de Cristo. Con los demás. Y el poder para hacer esto no está en nosotros mismos, está en las promesas de Dios. Y en la última clase revisamos muchos versículos bíblicos que contienen promesas de Dios, promesas para ayudarnos en nuestro rol de ser un discípulo de Cristo. Ahora nos toca la pregunta, entonces, ¿cómo vivimos como discípulos? ¿Cómo vivimos como discípulos? Y vamos a tratar de contestar esta pregunta esta noche. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta tarea extraordinaria de compartir el evangelio con el mundo? Y vamos a regresar a la historia bíblica que tuvimos en el video de San Lucas. En el video escucharon ustedes la historia de Jesús mostrando amor y haciendo el bien. Entonces, él mostró su compasión para la viuda y también hizo el bien usando su poder divino para resucitar a este joven para el bienestar, no necesariamente para el joven, sino para la viuda, para la mamá. Jesús no solo se tomó el tiempo de realizar este milagro espectacular de resucitar al hijo de la mujer, sino que también la consoló en silencio y se tomó el tiempo para mostrar su gran amor. Y como hemos mencionado, se compadeció de ella, se compadeció de ella. Pensando ahora en las oportunidades que tenemos ante nosotros, Martín Lutero, un sacerdote que quiso reformar la Iglesia Católica Romana hace unos 500 años y que comenzó la reforma, y mediante la obra, pues realmente la obra de Dios, pero el trabajo de él y de unos de sus amigos, tenemos muchos de las iglesias protestantes hoy en día. Él dijo de vez en cuando durante su ministerio que nosotros debemos ser, los cristianos, debemos ser como pequeños Cristos en el mundo, andando, haciendo buenas cosas para reflejar el amor de Cristo. Jesús mostró amor e hizo el bien, así que reflejamos a Cristo al mostrar amor y hacer el bien, a pesar de que lo hacemos de manera imperfecta. Hemos hablado de que tenemos esta naturaleza pecaminosa igual que Pablo y que es difícil y no podemos hacerlo perfectamente. A veces tenemos que pedirle a Dios perdón, tenemos que pedirle a Dios paciencia
la fuerza para hacer bien, pero hay muchas oportunidades en nuestras vidas para ser como pequeños Cristos. Ahora, a veces Martín Lutero habló sobre, él hablaba sobre como la mascarilla de Dios, como Dios va a usar muchas personas diferentes como sus instrumentos para llevar a cabo su voluntad. Entonces, pensando en la comida que podemos comer, el que trabaja en el campo, cuidando las plantas y cosas, está llevando una mascarilla de Dios para proveer comida. El señor que conduce el camión para entregar la comida a la ciudad, el joven que trabaja en el supermercado, la señora que trabaja en el mercado, están llevando la mascarilla de Dios para el bienestar de los creyentes. Entonces, interesante para nosotros pensar en las formas en que estamos llevando una mascarilla de Dios o en que podemos ser como pequeños Cristos. Antes de hablar sobre algunas cosas específicas que podemos hacer para ser pequeños Cristos, mejor hablar sobre la motivación. Entonces, en la última parte de la clase esta noche vamos a hablar sobre las oportunidades que tenemos para hacer el bien. Pero antes, ¿cuál es nuestra motivación del discípulo? ¿O cuál es la motivación de un discípulo para hacer el bien? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere aportar sobre la motivación? Yo he estado hablando demasiado. Ahora me gustaría escuchar desde ustedes. Oliver, adelante con la motivación, por favor. Sí, buenas noches. Pues creo que la primera motivación sería el agradecimiento a Dios por habernos salvado, por habernos amado. Y desde un corazón agradecido, pues ver la necesidad del prójimo, ¿no? Ver su verdadera necesidad de acuerdo a la palabra de nuestro maestro, ¿no? Porque siendo discípulos significa que estamos aprendiendo de Dios, ¿verdad? De Cristo. Entonces, de acuerdo a su instrucción y su palabra y su voluntad, pues ver la necesidad del prójimo que Dios ha puesto en mi vida y ayudarle, amarle de acuerdo a esa vocación que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, agradecimiento y una verdadera ayuda al prójimo, ¿no? Muy bien. Y la primera cosa que usted mencionó nos va a ayudar con la segunda, que en gratitud, en agradecimiento, podemos tratar de reconocer las necesidades de nuestro prójimo y ayudarlo con sus necesidades. Pero sí, tiene que ver primeramente con gratitud y recordando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, aquí hay una respuesta equivocada y no dijo algo equivocado. La respuesta equivocada sería, para ganar el favor de Dios. Para ser una buena persona para ir al cielo. No, como dijo Oliver, en gratitud por lo que Jesús ha hecho para nosotros. Y si Santos, adelante, quisiera aportar algo también. Sí, profesor. Esto me recuerda dos ejemplos y así breves los voy a compartir. Sí. El Señor le pone un ejemplo a un señor, dice, que tenía una deuda. Él fue con su amo y este le perdonó su deuda, pero cuando él salió de la presencia de este señor, encontró a alguien que le debía a él algo menor y no fue capaz, sino que lo mandó a la cárcel y todo eso es esa historia, ¿verdad? Él no lo hizo porque no se sintió motivado
pero él ya había sido perdonado y eso nos llama a nosotros a reflexión de que el Señor nos ha perdonado sin merecerlo, por lo tanto, tenemos esa motivación de ese perdón. Luego tenemos otro ejemplo. El Señor Jesús le pregunta a un varón y le dice, mira, ¿quién ama más? ¿Al que se le ha perdonado más o al que se le ha perdonado menos? Si el varón responde, por supuesto, al que se le ha perdonado más. Bueno, entonces, ¿y a ti qué te corresponde? ¿Verdad? Eso es una buena motivación en cuanto al perdón que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Sí, Él nos ha perdonado una deuda que nunca podríamos haber pagado nosotros mismos. Y tomando esto en cuenta, sí, exactamente, en gratitud por el perdón que hemos recibido, podemos ir perdonando a los demás. Entonces Jesús nos amó, nos eligió, no elegimos a Él. Entonces Jesús nos eligió, Jesús nos amó, así que amamos a los demás. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos van a confirmar esta motivación. Entonces, primero de Juan 13:34, ¿quién puede ayudarnos, por favor, leyendo este versículo? ¿Lo puedo leer yo? Sí, Ada, adelante, Ada, por Amén. favor, sí. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Muy bien, gracias. Y tenemos en la negrita verde la motivación, así como yo los he amado. Entonces, afortunadamente, nuestro Señor no nos dijo que vayan ustedes y que amen a todos. Y si lo hacen, tal vez pueden ir al cielo. Más bien, nos dice que tenemos la certeza de la vida eterna, que Él nos amó y ahora podemos ir mostrando amor, amando a los demás. Gracias, Ada. Y la segunda referencia bíblica viene de 1 Juan 4:19. Muy corto, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, también el mismo concepto, solamente podemos amar a Jesús porque Él nos amó primero. Y tenemos aquí de 2 Corintios 5:14-15, un voluntario, por favor, para leer. ¿Yo, pastor? Sí, Rolando, adelante. El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de nuevo, Él murió por nosotros. Entonces, ahora estamos viviendo para Él, solamente porque Él murió para nosotros. El amor de Cristo, nuestra motivación. Gracias, Rolando. Y de Romanos 12:1-2. ¿Alguien puede ayudarnos, por favor, leyendo? Pastor. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Erasmo. Erasmo, adelante. Buenas noches, Erasmo. Sí, por favor, Romanos 12. Buenas noches. He aparecido, de mucho tiempo he aparecido, porque estaba con dolor de mi hermano. Entonces, bueno, esta noche vamos a leer, queridos hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1-12. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presten ustedes mismos como un sacrificio vivo,
santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Muchas gracias, Erasmo. Entonces, estamos invitados y estamos ordenados a presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo. Sabemos que en el Antiguo Testamento había sacrificios de animales para señalar al sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios para expiar por los pecados de todo el mundo. Pero ahora, hoy en día, en la vida del Nuevo Testamento, no estamos bajo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y por lo tanto no tenemos sacrificios de animales porque Cristo ya vino y ya ofreció el sacrificio para pagar por todos los pecados. Pero sí debe haber algún tipo de sacrificio en nuestras vidas. Y es que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, santo y agradable en todo lo que hacemos. Estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. Pero ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Pablo comienza con las misericordias de Dios y luego nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. También me llama la atención aquí en Romanos 12 que hay como un proceso, que hay una transformación y luego una renovación y luego podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y sí, hemos sido transformados en el bautismo por el poder del Espíritu Santo, mediante contacto con el Evangelio. Y mediante esta obra del Espíritu Santo hemos sido transformados y una renovación está ocurriendo en que estamos tratando de dejar los caminos de este mundo, en que vamos a devolver el mal con el mal y en que vamos a guardar el rencor y en que vamos a buscar la venganza y que mediante esta renovación que vamos a tratar de mostrar amor y a los demás y perdonar y hacer el bien y que poco a poco mediante esta transformación y esta renovación sí vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y otro versículo, un voluntario, por favor, de 1 Corintios 6, versículo 20. Leí, adelante, gracias. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muchas gracias. Entonces, aquí la imagen es el precio y que hemos sido comprados. Y el precio, pues, la sangre de Cristo, la vida del Hijo de Dios. Y Jesús pagó este precio. Y por lo tanto, reconociendo que el precio ya ha sido pagado, vamos a darle gloria a Dios en nuestro cuerpo, entonces en las cosas que hacemos. Sí, Oliver, adelante, una pregunta, un comentario. ¿Comentario puedo, pastor? Sí, por supuesto, adelante. Sí, que me gusta este versículo porque dice, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, ¿verdad? O sea que es un amor verdadero, un amor que toma acción, ¿no? Porque luego hay muchas ahorita doctrinas en las que yo puedo dar gloria a Dios desde la comodidad de mi casa, aislado de la iglesia, aislado de las personas, sin congregarme, sin amar verdaderamente. Y aquí es como Dios nos aterriza y dice, no, es cuerpo y espíritu, o sea, en espíritu y en verdad, ¿no? Que seas congruente con lo que crees, que lo pongas en acción y que esto glorifique
a Dios, ¿verdad? Tus acciones y tus creencias, ¿no? Muy bien. Ahora, yo lo siento, lo interrumpí. Ahora, adelante, si tiene más. No, está bien, eso era lo que estaba reflexionando. Sí, iba a decir que estoy completamente de acuerdo, que Dios quiere que pongamos en práctica en cuerpo y espíritu. Y me gusta cómo usted hizo una conexión entre el espíritu y las creencias, que las creencias que tenemos es otra forma para darle gracias a Dios. Al aferrarnos a la sana doctrina, al reconocer que es importante escudriñar las escrituras para ver lo que dice Dios. Y entonces en el espíritu con las creencias y también el cuerpo, pues también pensando en cómo el cuerpo es un templo del Espíritu Santo, cuidando el cuerpo, cuidando la mente, teniendo cuidado con lo que vamos a ver, con lo que vamos a escuchar, con lo que vamos a hacer con el cuerpo, otra forma para darle gracias a Dios. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias. Ok, vamos a continuar ahora pensando un poco sobre un peligro que existe. Y pensando en hacer bien. ¿Cuál es el peligro de hacer bien solo cuando es conveniente, pero no se convierte en un hábito? Porque una tentación real es hacer bien cuando sea fácil para nosotros. Pero ¿por qué es peligroso? Especialmente pensando en nuestro rol como un discípulo. ¿Qué? Podemos tomar un poco de tiempo para practicar un rato como una clase. ¿Y cuáles son los peligros de hacer el bien solamente cuando sea fácil? Y no es malo hacerlo bien cuando es fácil. A veces es fácil hacer una buena obra y perfecto, de una, hágalo. Pero ¿por qué es peligroso solamente hacer buenas obras cuando es conveniente para nosotros? Sí, Santos, adelante. Sí, yo pienso, profesor, que el peligro puede radicar en donde ya nos empecemos a justificar nosotros y pensar que por estar haciendo el bien merecemos algo más, ¿verdad? Cuando que el hacer el bien, la motivación es porque yo ya he recibido el bien, yo ya he sido perdonado. Entonces no voy a hacerlo por obtener el favor más grande de Dios, sino que esta es mi motivación y yo lo voy a convertir en un hábito porque estoy sumamente agradecido con el Señor por lo que ha hecho en mí. Muchas gracias. Y Santos nos habló acerca de el peligro de tener una falsa motivación, como, yo voy a hacer esta cosa para recibir algún favor en el futuro, Dios me va a tener compasión. Sí, yo tengo compasión para esta persona. Y la motivación debe ser la gratitud, no buscando una recompensa. Muy bien, gracias. ¿Y qué más? ¿Cuáles otros peligros existen? Lady, adelante. Pastor, de pronto cuando uno busca reconocimiento ante las demás personas. Entonces, por eso a veces tratamos de hacer obras, pero no porque nos nazcan del corazón, sino por un reconocimiento para nosotros o para sí. Exactamente, si solo hacemos buenas obras para el reconocimiento de los demás, es una obra egoísta. Exactamente. Pues podemos pensar también en, aquí tenemos la referencia a Mateo 5, pero también podemos pensar en la oración del fariseo en el templo. Y el recaudador de impuestos, el publicano, y
El publicano dijo, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pero el recaudador de impuestos, te doy gracias, Dios, que no soy como otros hombres, como este señor, y yo doy un diezmo todos los, estoy cambiando un poquito, pero llevo mi diezmo todos los días o todos los domingos, y exactamente, él estaba buscando el reconocimiento de los demás, y esto es algo egoísta. Muchas gracias. Otros peligros. Podríamos pensar en otros peligros. ¿Qué les parece este concepto? Tal vez si alguien quiere aportar, hacer un comentario al respecto. Número 2, todavía estamos poniendo nuestras propias necesidades por encima de otros. Si solamente vamos a hacer bien cuando es fácil para nosotros, en realidad puede ser que no estamos ayudando a otras personas. Cristo siempre puso las necesidades de los demás encima de las necesidades suyas, y si queremos reflejar el amor de Cristo, vamos de vez en cuando, tal vez frecuentemente, a poner las necesidades de los demás encima de las necesidades propias de nosotros. Entonces es una forma para reflejar el amor de Cristo. Cristo siempre estaba pensando en los demás. Jesús quiso ir a un lugar solitario para orar, pero cuando llegó a la orilla había una multitud, y en lugar de regresar a la lancha para encontrar otro lugar privado, él tuvo compasión, predicó, sanó a los enfermos a pesar de tener sueño. Entonces es una forma para reflejar el amor de Cristo. Y otro peligro que existe es que podemos parecer hipócritas si solamente vamos a hacer bien cuando es fácil. Y esto puede ser un obstáculo para el mensaje que compartimos. Entonces, si solamente vamos a ayudar a personas quienes nos han ayudado, esto es normal, es lo que hacen, como Jesús dice, los incrédulos lo hacen. No hace que seamos diferentes que este mundo. Pero sí vamos a mostrar amor inmerecido, amor incondicional, amor sin requisitos. Estamos demostrando el tipo de amor que Dios tiene para nosotros, y esto puede darnos una oportunidad para compartir el por qué. ¿Por qué Leide está tan paciente con su vecina? Y Leide puede decir, pues es que mi Señor ha sido muy paciente conmigo. Y entonces, gracias por dejarnos usarla como un ejemplo. Pero sí, es que esto nos va a tal vez abrir puertas para hablar sobre el amor de Cristo. ¿Algunos otros comentarios o algo que añadir a estos puntos? Ok, Oliver, adelante, Oliver, sí. Bueno, sí, solo quería comentar que si en la vida cristiana nos movemos así como ese supuesto de hacer solo lo que es cómodo, la realidad es que nos vamos a aburrir un montón. O sea, porque si somos discípulos, pensado así como alguien que está aprendiendo karate o alguien que está aprendiendo alguna disciplina, pues siempre es padre ponerse nuevos retos, ¿no? Entonces, ponerse un nuevo reto de pedirle a Dios, tú sabes que tengo este problema con esta persona, pero ya estuvo, ayúdame a reconciliarme, y entonces es un reto más grande.
Lo haces, a lo mejor, como usted dice, imperfectamente, pero es emocionante crecer, es emocionante aprender, es emocionante superar obstáculos con Dios, ¿verdad? Con nuestro maestro e ir caminando con él. O sea, perdernos de la vida emocionante de la fe, pues sería como una tragedia, ¿no? Sería una tristeza, ¿no? Yo creo. Sí, no, y me gusta su comparación a los deportes. Y la verdad es que sí, en nuestro rol como discípulos siempre vamos a estar creciendo, como ramas conectadas a la vid, con esta buena conexión mediante la palabra, esta conexión a Cristo, podemos crecer y crecer. Y puede ser que alguien que está muy nuevo en la fe puede reconocer que es muy difícil hacer el bien, pero poco a poco creciendo, que va a haber nuevas oportunidades para superar las tentaciones y demostrar el amor. Muchas gracias, Oliver. Vamos a imaginar que tenemos un amigo cristiano, entonces no es un amigo incrédulo, sino un amigo cristiano que habla a menudo de su derecho a defenderse en cada situación. Si es criticado o insultado, inmediatamente critica e insulta a cambio. Si esta persona enfrenta algún desafío, está lidiando con alguna dificultad, especialmente debido a otra persona, que este amigo cristiano que tenemos va a echar la culpa por su mal comportamiento a esta persona. Como, sí, me enojé y yo estaba muy frustrado y yo grité, pero es que esta persona y yo tuvimos un compromiso y él no estuvo cumpliendo con su compromiso y tal vez nosotros mismos, pues ciertamente nosotros mismos podemos caer en esta tentación de devolver un insulto con un insulto. Pero ¿cómo debemos responder si tenemos un amigo cristiano que actúa como así? ¿Y a quién debemos señalarlo, este amigo? Usted está preparando para una conversación con este amigo. Este amigo siempre anda con rencor en su corazón y siempre un poco listo para batallar contra otros. ¿Cuál sería una buena táctica para iniciar una conversación? Sí, Santos, adelante. Bueno, profesor, a menudo nos encontramos con personas de ese tipo y en realidad yo pienso que lo que hace falta en el corazón de esa persona es el amor de Dios. Porque si en nosotros está el amor de Dios, esto nos da una actitud diferente, un comportamiento distinto. Por lo tanto, no debemos andar a la defensiva, porque hay alguien que nos defiende, hay alguien que pelea por nosotros. No es necesario, yo tengo mis derechos y yo necesito esto, yo tengo esto, porque Cristo es mi abogado, Él me defiende. Entonces, yo tengo que mostrar el amor de Cristo. Por eso había un versículo ahí que dice que nosotros debemos actuar basados en el amor de Cristo, porque esa debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Una actitud de verdadero cristiano no es solamente un cristiano cuando está en la iglesia, sino que es un cristiano cuando está en la calle, en su trabajo, en todo lugar, ¿verdad? No solamente porque lleva una Biblia y lleva corbata y camina muy recto, o qué sé yo. Cualquier otra descripción de esa puede ser comparada con un fariseo, ¿verdad? Sí, sí.
No, exactamente. Y podemos enfrentar la tentación de caer en el legalismo, de comportarnos como fariseos, si siempre estamos criticando, insultando, juzgando, y la causa puede ser una falta del reconocimiento de lo que Jesús ha hecho para nosotros. Entonces lo señalamos a Jesús, porque Jesús fue insultado y criticado, pero mostró amor a todos, incluso sufriendo y muriendo por todos. Es difícil, pero nuestra actitud tendría que ser como la suya. Entonces, puede ser muy útil recordar, Cristo fue insultado. Yo puedo soportar un insulto. Cristo fue maltratado. Entonces, como discípulo suyo, voy a ser maltratado. Sí, Bernie, adelante, Bernie. A veces la única forma de reaccionar ante estas situaciones es recordar el mismo pasaje que leímos ahorita de Romanos 12, el 1 y 2, donde habla de mostrarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, no se adapten al mundo, renueven su mente. No se adapten al mundo es básicamente no haga lo que todo el mundo hace. No siga la música del mundo, no siga las cosas que la gente hace. No vea las mismas películas que ve todo el mundo, no actúe de la misma manera que actúan todos los demás, porque cuando usted está en Cristo, ya tiene que actuar de un modo diferente. Controlar la ira quizás sea uno de los problemas más difíciles y complicados que, por ejemplo, yo he tenido en mi vida. Saber reaccionar ante circunstancias adversas. Ese versículo de Romanos me ha enseñado básicamente eso, que hay que renovar la mente, pensar de otra manera para conocer la voluntad de Dios agradable. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y a mí me gusta un versículo ligado a ese, que es el de Filipenses 4:8, y si me permite nada más lo voy a leer en carrerita. Dice, ¿Sí? por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. Entonces, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, Pablo es el que habla en esos términos, pero es lo que mismo Cristo nos ha decidido, nos dice, lo que vimos y aprendimos y oímos de él, lo que hay que hacer. O sea, renovar la mente es pensar en esos términos, y es un poquito complicado porque piensa en lo verdadero, piensa en lo honesto, piensa en lo justo, piensa en lo puro, piensa en lo amable, piensa en lo que es de buen nombre, piense si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piense. Entonces, renovar la mente para poder actuar como Cristo es básicamente eso. Es extenso, es difícil, es complicado para nosotros los seres humanos, pero bueno, tenemos como dice el versículo este de Filipenses, bueno, ahí está Cristo, que es el que nos enseña el camino, y el Espíritu Santo que nos conduce hasta la estatura de él, poquito a poco. Pero no es sencillo controlar la ira y controlar esa forma de reaccionar, hay que ir lentamente. Sin embargo, uno ve el trabajo de Cristo poco a poco y uno se va dando cuenta que hay que ser, como dice Efesios, el fruto del Espíritu Santo viene cuando Cristo está en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo, y ahí está básicamente la forma de renovar nuestra mente para actuar de otra manera. Gracias. Muchas gracias, Bernie. Y sí, es un hábito que vamos a estar, con la ayuda de Dios, desarrollando toda la vida hasta que estemos en el cielo. Y puede ser muy fácil para algunos de nosotros, porque y puede ser muy difícil para algunos de nosotros, porque Dios nos creó diferentes y todos nosotros tenemos dones especiales y que podemos usar como parte del cuerpo de Cristo. También todos nosotros tenemos nuestras debilidades, y las debilidades, las áreas débiles pueden ser diferentes, y por eso para algunos de nosotros puede ser una tentación o algo más difícil, y vamos a estar desarrollando este hábito de hacer bien toda la vida. Entonces vamos a cerrar hablando sobre las diferentes oportunidades que tenemos para mostrar el amor. Y en el video, el presidente Mike Hartman de Academy Cristo, habló acerca de algunas cosas que
podemos hacer y que a veces hay cosas que en realidad no son una forma para hacer el bien. Entonces, que busquemos oportunidades que sean dentro del contexto de la vida cotidiana. Cuando Juan el Bautista estaba predicando, él y las personas, en gratitud por lo que Dios iba a hacer, enviar el sábado prometido. Entonces, en arrepentimiento, tomando en cuenta el perdón, cuando unos preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Juan respondió con algunas cosas muy sencillas. Entonces nos enseña que dentro del contexto de la vida cotidiana podemos hacer buenas obras. A veces usamos el término vocación y que nosotros tenemos vocaciones, como yo tengo vocación de ser empleo o empleador o primo o abuelo, abuela, mamá, papá. Podemos tener hermano, hermana, amigo, vecino, ciudadano, socio, colega. Podemos tener muchas vocaciones, como muchos roles diferentes. Y dentro de estas vocaciones vamos a encontrar oportunidades para hacer el bien. Por ejemplo, vamos a leer un poquito del contexto de Juan capítulo 3. Entonces la gente le preguntaba a Juan, entonces, ¿qué debemos hacer? En arrepentimiento, en gratitud, reconociendo que debe haber una transformación y una renovación en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Y Juan les respondía, el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna. Y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Entonces, simplemente siendo honestos en el trabajo es una forma para hacer el bien. Siendo honestos con los impuestos es una forma para hacer el bien. Unos soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su sueldo. Entonces, cumpliendo los quehaceres que tenemos, no abusando la autoridad que tenemos, no aprovechando a la gente, es una forma para hacer el bien. También, de acuerdo con las claras enseñanzas de las Escrituras, y la Biblia no es simplemente un guión para ser una buena persona. No es simplemente una guía para hacer el bien. Más bien es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios en que Dios se revela a nosotros sí mismo y nos habla del camino al cielo, que es Jesús, su Hijo. Pero también en la Biblia sí tenemos claras enseñanzas con respecto a qué debemos hacer y a qué no debemos hacer. Y en tercer lugar, oportunidades para satisfacer las necesidades de los demás. Y alguien mencionó esto, creo que Oliver, tal vez, perdón si equivoqué, alguien en el principio de la clase mencionó identificando las necesidades del prójimo y tratando de ayudar con estas necesidades. Entonces, en resumen, porque ya casi estamos a la hora, gracias por darme un poco más de su tiempo. El resumen de la lección: vivir como discípulo por hacer el bien. Es un hábito y podemos hacer el bien solamente con la ayuda de Dios. Como una rama no puede producir fruto aparte de la vid. Es imposible. La rama tiene que estar conectada a la vid
para producir fruto. Nosotros solamente podemos producir los frutos de la fe, las buenas obras conectados a Cristo. Y lo hacemos simplemente para hacer el bien, para ayudar, pero también para abrir puertas para compartir el evangelio. Es una forma, si queremos tratar de encontrar como un espacio para una práctica espiritual sobre las verdades de la Biblia, haciendo el bien puede crear algunas de estas situaciones, puede crear a veces un poco de espacio. Entonces, lo hacemos por el poder de Jesús y con fines de compartir el mensaje de Jesús. Hasta aquí, algunas dudas, preguntas, comentarios. ¿Alguien quisiera añadir algo a la conversación? Profesor, Sí, Santos, adelante. yo tengo una pregunta y Sí. me había surgido y no la había hecho, pero ¿cómo podríamos interpretar? Tal vez usted me podría ayudar en el versículo de Mateo que Jesús dijo, ¿verdad? El capítulo 5 y el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ahí la pregunta es, nosotros ya hemos leído que no hay nadie que sea perfecto. Jesús acá nos pide, ¿será la traducción o cómo lo podríamos entender nosotros lo que nos pide Jesús ahí al decirnos, sean ustedes perfectos? Sí, muchas gracias por esta pregunta, Santos. Me hace pensar en un camello tratando de pasar por el ojo de una aguja, que es imposible. Es imposible ser perfecto. Entonces aquí tenemos un mensaje de la ley en que Jesús dice, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que ser absolutamente perfectos. Y la verdad es que sí, nosotros tenemos que, si queremos ir al cielo, tenemos que ser absolutamente perfectos, perfectos en pensamiento, en palabra y en obra, sin ningún pensamiento malo, sin ninguna palabra mala, sin ninguna mala acción. Entonces, tenemos un problema grave, un problema sumamente grave porque no soy perfecto y nunca voy a poder ser perfecto. Entonces, mensajes como estos en la Biblia, estos mensajes de la ley, nos ayudan a apreciar el Evangelio. Porque ¿quién era perfecto? ¿Quién es el único que era absolutamente perfecto en pensamiento, palabra y obra? Dios, Jesús, exactamente. Entonces Jesús era absolutamente perfecta y ahora su perfección es nuestra mediante la fe. Y el castigo que nosotros merecemos por nuestra imperfección, Él soportó en la cruz. Entonces, a través de las páginas de la Biblia, vamos a ver la ley y el evangelio. Y estas doctrinas principales de la ley y el evangelio están trabajando en grupo, están trabajando juntos para nuestro bienestar espiritual. Porque la ley nos ayuda a reconocer la severidad de nuestro pecado. Y la ley nos ayuda a reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y lo único que podemos hacer después de vernos en el espejo, y en el espejo vemos que no soy perfecto, el único que podemos hacer es aferrarnos a Cristo. Entonces, a veces personas preguntan, pues, ¿cómo es que
que Dios pide la perfección, pero Dios perdona a los pecadores. ¿Cómo es que Dios castiga pecado y no puede tolerar ningún pecado, pero todavía invita a un ladrón muriendo al lado de Cristo al cielo y dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y la única respuesta a estas cosas que aparecen contradictorias es la cruz. Porque en la cruz vemos la ira de Dios contra el pecado y también vemos su compasión por toda la humanidad. Y entonces pensando en la cruz nos ayuda también con la ley y el evangelio. Porque los 10 mandamientos también, si podemos cumplir con los 10 mandamientos, vamos a tener la vida eterna. No lo podemos hacer. Pero Jesús cumplió los 10 mandamientos en nuestro lugar. Entonces, con mucho gusto podríamos hablar más, santos, pero tiene que ver con esta división de la ley y el evangelio y la aplicación de la ley y el evangelio. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Ahí estamos, re bien, muy amable. Perfecto. ¿A usted, alguien más, alguna pregunta, alguna duda? Vamos a encontrarnos de nuevo virtualmente este jueves a la misma hora. Entonces va a haber el turno de la mañana y también el turno noche. Muchas gracias a ustedes por su participación esta noche. Un gran gusto para mí. Voy a compartir las grabaciones esta noche después de subirlas a YouTube. Y también voy a compartir la tarea y el video para la lección 5. Entonces vamos a cerrar nuestra clase con una oración. Entonces oremos. Vamos a orar por esta renovación espiritual, que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros para que podamos mediante Él hacer el bien. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, gracias por esta oportunidad de reunirnos virtualmente para estudiar tu santa palabra y para ver en tu Hijo este ejemplo de hacer el bien y su compasión para la humanidad, pero sobre todo ver en tu Hijo tu solución a nuestro problema grave del pecado, que mediante Él y su vida perfecta, su muerte inocente, somos perdonados. Dios, concédenos que habiendo sido redimidos de la antigua vida de pecado por medio de nuestro bautismo en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, que seamos renovados por el Espíritu Santo para vivir en la verdadera fe y para hacer buenas obras, para hacer bien, para ayudar a nuestro prójimo y también para crear un espacio para compartir tus buenas nuevas con los demás. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos y hasta el jueves. Hasta el jueves. Primero Buenas Dios. noches. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Muchas bendiciones. Y Oliver, veo su mano levantada. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? O simplemente despidiéndose. Ok, muy buenas noches a todos. Voy a cerrar la clase y nos encontramos con la ayuda de Dios el jueves. Muchas bendiciones.